Hoy es viernes 28 de diciembre del año 2007, siendo las 5 de la tarde. Nos encontramos en el paraje de Medialuna, que es del distrito municipal Carrera de Yegua, que pertenece a las Matas de Farfán, en San Juan de la Maguana, específicamente en el hogar de don León Romilio Rodríguez. Nos sentimos privilegiados al compartir con él en su casa, con su familia. Con él estaremos conversando sobre su vida y también con el señor Ezequiel Lorenzo y el señor Fernando Lorenzo. Por el Archivo General de la Nación, el equipo de colecciones especiales, profesor Jesús Díaz, encargado del departamento. Buenas tardes para todos. Saludo. También, aparte del equipo completo de colecciones especiales, tenemos la presencia del doctor Sobieski de León, de San Juan de la Maguana, y de la profesora Salvinia Caminero, y otras personas más que estamos en el hogar, ya que hoy, precisamente 28 de diciembre, se celebra una hermosa actividad espiritual en este lugar. Agradecemos por la actitud de recibirnos y de darnos testimonio sobre lo que es Palmasola, sobre lo que es el espíritu de Palmasola. Sean bienvenidos. Gracias. Para que quede grabado en este formato, ¿pueden por favor repetir su nombre y apellido? Sí, Ezequiel Lorenzo. Rodríguez. Gracias. Fernando Lorenzo, alias Castillo. ¿Alias? Castillo. De acuerdo. Para conocer un poquito de su vida, la fecha y su nacimiento. ¿El caso suyo? Yo nací el día 10 de abril de 1937. 10 de abril del año 1937. 37. ¿Y don León? 13 Sí. El 13 de enero de 1924. Ok. Fernando, el 30 de marzo 30 de marzo. de 1939. De acuerdo. Cuéntanos sobre su vida, el momento espiritual de ustedes que quieren compartir con nosotros hoy. ¿Quién tiene el deseo de iniciar contándonos sobre lo que es Palmasola? Pues, El señor Ezequiel. sí. Nosotros no tenemos ninguna influencia espiritual. Simplemente comenzamos como creyentes en la fe católica. Al surgir esta palabra, este llamamiento de la palabra de Dios en Palmasola, nos reunimos allá simplemente como miembros creyentes, no, sin tener una influencia espiritual, o sea, que nos atrajera por eso. No, eso fue lo que hicimos. ¿Eso fue cuándo, más o menos? ¿Usted recuerda? Sí, el día 2 de noviembre de 1961. Okay. ¿Comparten la misma fecha ustedes? ¿La misma experiencia, la misma fecha? ¿Recuerdan que fue en el 61? Sí. Okay. ¿Y don León? Lo mismo. Lo mismo. Okay. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. ¿Cómo fue? Disculpen la molestia. Aclaración. En ese tiempo, el sitio donde comenzamos la misión se llamaba El Sinazal. El Sinazal. ¿Dónde está ubicado? Al lado de Palmasola. Al lado de Palmasola. Sí. El 61 en Sinazal. Para los que no conocemos, ya sabemos que está cerca de Palmasola. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese inicio? Allí vivía la hermana mayor de León Romilio. Entonces, en ellos, los hermanos Ventura, León Romilio y Plinio Ventura, vino el llamado, un llamado espiritual, que se reunieran allí, donde la hermana. Y ahí, a través de manifestaciones espirituales que no sabemos de dónde vinieron ni por nada, se comenzaron a llegar personas también, conociéndolos a ellos y viéndole este principio de esta función sobre la palabra, pues se fueron
estamos reuniendo, nosotros propagando ese labor y todo lo que creemos en la palabra de Dios, todo lo de la Iglesia Católica, fuimos reuniéndonos ahí. Además de que fue lo primero que advirtieron ellos, la Iglesia, que debíamos pertenecer a la Iglesia Católica. O sea, no era una condición, podía ir todo el mundo, pero realmente la Iglesia Católica era, o sea, que sabe la gente que no iba a bautizar aquello con superstición ni nada de eso. ¿No? Por eso nos comenzamos reuniendo en esta forma. Y cada día, a través de ellos, se recibían mensajes divinos, o sea, premoniciones, que nosotros íbamos cumpliendo según ellos aconsejaban. ¿No tuvo temor usted al principio de ese mensaje, ese encuentro divino? No, porque yo diría que a cada uno lo mueve el grado de su fe. Entonces allí, cuando ellos se establecieron, había montada una cruz en la que uno tomaba juramento diciendo que entregaba su vida por la muerte en Cristo. O sea que el que iba allí era resuelto a que lo que hiciera la palabra en Cristo, eso estamos decididos a hacer, toda la muerte o la vida. ¿Quién le hacía ese juramento? Bueno, había uno de los hermanos, Tulio Rodríguez. Tulio Rodríguez, que tomaba el juramento ante esa cruz. Okay. ¿Usted tomó el juramento primero que Fernando? ¿O fue un asunto en la misma semana? Sí, más o menos en el mismo tiempo ahí. Yo creo que fuimos juntos así, el mismo día o no. Se decía que cada quien llegaba y como ese era el reglamento, pues iba a ir a hacer su juramento ahí, no tenía que ver hoy o mañana o cuando sea, sino por decisión propia. Sí. Y iba a hacer juramento, porque era una condición para llegar a ser miembro creyente de la organización. Okay. Fernando, ¿sintió temor de esa experiencia? No. Al contrario, sentí la influencia de Cristo, porque yo fui llamado allá. Tuve una visión en sueño, donde me dijeron que, Fernando, Palmasola te espera. Yo cogí para allá. Y cuando llegué, ya había un señor que me esperaba en la puerta. Y me dijo, mire, estoy esperándole aquí porque usted me va a inscribir toda la gente que viene aquí. Y comencé a inscribir. Y cuando terminó el caso, cuando terminó la misión, la terminaron, ¿no? El 28 de diciembre, ya teníamos 27 cuadernos escritos de todos los asistentes. En un libro récord, donde íbamos inscribiendo a esas personas, pasándoles de los cuadernos al libro, ya teníamos 12,000 y más. Sí, quisimos certificar el dato. Sí. Yo conté también la inscripción y al día que ese libro se lo llevó la policía. Hasta ese día teníamos 42,000 y tantos inscritos nosotros. ¿Tantas personas? Sí. 42, yo creo que 42,800. Okay. Solo se inscribían la gente a los adultos que con cédula. Sí, los adolescentes no estaban ahí nada, los niños, niñas, nada. Solamente personas con cédula y que se quisiera inscribir. Okay. Sí. En el libro de los gitanos aparece un texto que es para Palmasola, eso fue como fue para la independencia, el juramento trinitario. Se llama el reglamento de Compondre. Cuando yo llegué, me mandaron a buscar, me dijeron que me esperaban. Estaba ahí un señor que fue por su cuenta, o no por su cuenta, sino fue llevado también. Y en el momento que yo llegué, ya era de noche, y estaba reunido a su alrededor todos los que habían asistido, todos los asistentes. Y el hombre no sabía leer y escribir, ni siquiera hablar sabía, porque en su casa solo hablaba con la esposa y los hijos, pero con ningún vecino hablaba, no le gustaba hablar. Y como dice bien la Escritura, ocultaste a los sabios
las cosas importantes y a los humildes e ignorantes se lo dice como testimonio de vida. Entonces recuerdo estas palabras textualmente, lo cual ustedes pueden leer en el libro de Lusitano. A su alrededor todos debíamos estar de rodillas. Yo llegué mi arrodillé también. Pero son momentos que él hablaba y hacía gesticulaciones que no se pueden escribir. Esos gestos no se pueden escribir en el cuaderno, en el libro, o parece, pero sí tiene sus gesticulaciones. Él se situó en un sitio. Digo, escriban ahí, esto se llama el reglamento de Componte. No sabemos quién es Componte, pero pudimos saber que Componte es el Espíritu de Cristo que ha venido a la tierra para arreglar el mundo, ¿no? Para guiar a su pueblo, el mundo. Entonces él decía, escriba ahí, tiene Dios autorizado a Componte a componer lo que yo dejé sin componer y lo que falta por componer. Aquí le dice el Cristo, tú tienes la palabra. Esa es la gesticulación de él. Escribiendo en el suelo, y le decía, aquí le dice el Cristo, tú tienes la palabra para acabar con el que no sea enderezado. Pues está el mar terminado y ocupó Dios el mundo. El nuevo mundo fue cuando te di mal, pero ahora te terminé mal, porque ocupé mi lugar. Ocupé mi lugar mal y te hice volar, para no verte pasar ni oírte mentar. 1 es Dios, murió. 2 es Dios, murió. 3 es Dios. 4, ocupé mi lugar. Ocupé mi lugar mal y te hice volar, para no verte pasar ni oírte mentar, porque es nuevo mundo y no se mienta más mal. Dominó y dominó. Ocupó Dios el mundo y el mal se terminó. Párese todo el mundo. Y no paramos todos. Por lo tanto, digo que ese fue el juramento trinitario, comparado, ¿no? Los juramentos trinitarios. O sea, ese fue el texto de compromiso con todos los que estábamos ahí. Y en base a eso tenía que jurar todo lo que fue a palmas solas, ante una cruz. Jurar, el juramento era vivir por Cristo y morir por Cristo. Y el que violara ese juramento en su vida quedaría desorientado, porque Dios no mata a nadie. Pero si hago un juramento ante una cruz, que es la señal del martirio y de la redención, entonces estoy violando la propia palabra de Dios. Y es convicto de un castigo. Sí. Para conocer un poquito más sobre ese evento y eso que usted nos está narrando, ¿quiénes estaban ahí? ¿Quiénes hicieron ese juramento? Que usted recuerde. Manuel Tapia se llamaba, el hombre que hablaba como Componte. O sea, había algo, estaba poseído de un ser. Manuel Tapia. Manuel Tapia, de cocinero. De una sección. Okay. Entonces ustedes sintieron esa autoridad, lo hicieron el juramento y se comprometieron a partir de ese momento, ¿verdad? Sí, después vino el juramento de la cruz, porque esa fue la llegada del espíritu de Ligorio a Palma Sola. Ese fue el momento en que Ligorio llegaba a dar su testimonio de Cristo, de la redención, a Palma Sola. De acuerdo. En noviembre de 1961. Sí. Don León, su experiencia. Mi experiencia solamente la tengo para sostener la palabra como la tengo. Y yo la sostengo en vez de muchas cosas. La sostengo bien sostenida. Y lo que yo digo se da. Es decir, que
Lionel, oye, la palabra quiere decir, la palabra es la palabra de Dios, lo que sabemos, y la manifestamos en proa o pro, sea lo que sea. Y esas palabras siguen manifestando, se siguen aumentando según las palabras en las cosas que la palabra necesita manifestar. No es más que la palabra. Y en eso va todo como va. La tergiversación de la palabra a través de los tiempos y de las informaciones que están debido que como una manifestación espiritual, y todo el tiempo tradicionalmente la gente la ha considerado como algo supersticioso, la toma como es, pero viendo el propósito de Cristo y la palabra, que es la misma que le he dicho ya, viene cada cierto tiempo a revivir la fe, pero buscando la conversión. La gente la busca para ser curado, para curar las enfermedades del cuerpo, pero no se cura el espíritu porque no se arrepiente. Y entonces vemos primero a Cristo. Cristo vino a curar. Cristo vino a convertir, o sea, a cambiar el mundo a través de la conversión del mal al bien. Pero como la palabra es poder, como la palabra es Dios, pues tiene curación. Esto mismo pasa en Palmasola. En Palmasola se curaba a todo el mundo, pero la palabra no vino a Palmasola a curar. Mellizo no es curandero, como lo ha interpretado mucha gente que nada más lo usan como curandero. Esta curación está en la fe de cada uno, porque la palabra tiene poder. Y si la palabra está en él, porque él no tiene el puesto de Cristo, pero sí la autorización. Como la palabra está en él, la palabra tiene poder de curar, pero no vino a curar. La palabra vino a cambiar el mundo, a transformar el mundo. Pero entonces el mundo nada más busca la salud del cuerpo para seguir viviendo a su manera, pero no se arrepiente de nada ni cambia su vida. Entonces por eso se ve que decae la manifestación en cualquier parte o en cualquier tiempo de la palabra, y por eso dándole ese valor a Palmasola es que en la mente de la gente ha caído. No ha caído, cada vez la palabra crece más y tiene más poder, aunque sea en menos gente, en menos cantidad de gente, tiene más poder cada día, porque la palabra es la palabra y no es lo que la gente quiere. Así que no va a simplemente a satisfacer a la gente en su necesidad o en su búsqueda de curación del cuerpo y hacer sus antojos mañana. No. Usted tiene curación de acuerdo a si está enfermo, pero es porque si la fe suya lo soporta, pues usted es curado, porque la fe cura hasta físicamente, que la fe es espiritual, pero la palabra no vino a esto, a curar, porque en el tiempo de Jesús vemos cuántos enfermos no había, cuántos de distintas enfermedades, y él lo curaba, pero curaba lo que fuera para manifestación y demostración del poder de Dios, pero no porque necesitaba curar, a pesar de que Dios es Padre de todo el mundo y lo quiere y lo perdona, lo puede curar, pero eso no es lo que se busca en este mundo que está dañado por el engaño, sino lo que se busca es la conversión. Y por eso Palmasola ha sido tan mal interpretada por las generaciones subsiguientes y por las anteriores, porque no perciben el fin de su llegada aquí a la tierra. ¿Dónde vamos? ¿Cuándo recibió usted ese llamado? Cuéntanos, ¿cómo se sintió al recibir ese llamado? Bueno, recibí ese llamado
tal como lo estamos dando. Y el llamado yo lo recibo cada vez más y más y más. Y hay que, y que yo, por lo menos, me arrepiento de lo que tengo. Por nada. Desde noviembre del 61, don León, ese llamado viene en usted, comenzamos a ayudar a las personas. ¿Cómo son esos primeros meses? Allá en el 1961, al final, el 62. Queremos escuchar que usted nos cuente cómo era esa vivencia suya. Bueno, eso está muy claro. Sí. Está la mandíbula clara y precisa a definir el punto que necesito definir. Lo estoy definiendo. Por lo menos yo defino en usted esa palabra y la estoy definiendo. Y por lo menos no hay más nada que hablar. Hay que esperar que llegue la hora. Yeah. Don León, Manuel Tapia, conversa con usted, le hace sentir que usted ha sido escogido para una misión. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué le dice Manuel Tapia a usted? Recuerdo a Manuel, tuve una entrevista y yo tuve que ver esa entrevista y verla y la voy a firmar, la entrevista la firmé y todavía estamos vivos y la voy a firmar. No, claro, Sí. Él no fue, el Manuel Tapia no trajo ninguna recomendación para, por ejemplo, para designar a nadie. Ya que Manuel Tapia no era el principal de ahí. El mensaje divino lo recibía Melliz, Don Romín, Sí. y el hermano Clima, principalmente. Y después, los allegados no sabemos lo que le daban a cada quien, porque en una administración sabemos que en una organización cualquiera se designan muchos miembros, cada quien con un oficio. Ahí, bueno, Manuel vino con un oficio, pero el mensaje principal divino lo recibían Mellizo y Clima. O sea que Manuel era uno más, quizás con una dirección X, otro aparecía por allá, en fin, pero Manuel no era principal. Ok. Ustedes que estuvieron de cerca del principio, para las generaciones que no conocen el inicio de lo que es ese llamado, ¿podrían contarnos cómo surgió ese llamado y ese trabajo arduo de ayudar a las personas a creer en la palabra? ¿Cómo surgió en Palmasola eso? Y el progreso, ¿cómo fue evolucionando? Entonces, ellos, como les digo, los hermanos Ventura Rodríguez, recibieron ese llamado a través de premoniciones cada día, Sí. de premoniciones divinas cada día, y entonces lo que a ellos les decían, ellos lo revelaban, la gente también lo oía, todo el mundo con ese mismo mensaje era tocado, todo el que tiene fe era tocado y se iban agregando sin que ellos lo invitaran. Es decir, que todo el que se reunió ahí no fue que nadie lo mandó a buscar. Entonces todo el que iba de alguna manera sentía un beneficio que solamente él se daba cuenta. También para las curaciones, el que llegaba y se sanaba sin darse cuenta, nadie le ponía la mano para curarlo ni nada, ¿no? O sea que es una influencia espiritual que no se puede explicar, y que de esa misma manera sí que se recibían
el mensaje, la indicación, la premonición, y así actuaban, pero no porque era una realidad, mire, usted tiene que hacer esto y esto y así, y dígale, no, a nadie se mandaba. Ahí todo el mundo se puede decir que actuaba libremente, pero con una convicción propia. De acuerdo. Aquí, en todo San Juan, para esa fecha comenzó a surgir de boca en boca la frase de que Olivorio estaba manifestándose en los mellizos. ¿Recuerdan ustedes esa euforía que había entre las personas que iban allá? ¿Cómo empezaron a llegar las personas? ¿Cómo se hicieron ustedes para organizar eso? Tantas personas que acudían allá. Bueno, esa administración fue fácil porque cada quien iba respetando los principios que veía en otro, pero nadie tampoco establecía. Ahora, el único orden que ahí hubo fue, por ejemplo, que la gente iba armado algunos, y en la puerta se establecieron unos personajes del orden que no permitían que nadie entrara con armas porque se podía armar un desorden ahí. Entonces entregaba sus armas al entrar y se las recibía al salir, pero simplemente por gente cooperadora, así, no tampoco ninguna un cuerpo de administración, como decían que había policía, no, nada de eso, nada de eso. Y entonces la gente, como le digo, actuaba por convicción propia, pero ahí no había ninguna invitación a nadie, no había invitación ni regla para que usted tiene que comportarse así, sino usted va viendo cómo el otro actúa, bueno, actúa igual en respeto a eso mismo. Okay. Y la actividad propia ya del lugar, ¿qué hacían? ¿Celebraban culto? ¿Se reunían? ¿Compartían la palabra? ¿Estudiaban? Esta es una pregunta que nosotros queremos que ustedes nos expliquen con detalle para dar a conocer lo que era Palmasol en ese entonces. En esa misma forma que les vamos diciendo que la gente llegaba por propia convicción, pues ahí el reglamento que había era que lo que llevaban el mensaje, que eran ellos los que eran comunicados por el Espíritu, tenían su mensaje y se reunía todo el mundo para oírlo. Entonces ellos tenían una prédica, decir la palabra del mensaje. Entonces todo el mensaje era aconsejando sobre el bien y que la gente que no se llamando a olvidarse de lo malo y a tomar el bien, que es lo que la palabra quiere. Entonces, pero era ni obligando a nadie, ni que además también, como sabemos, Dios, que es el dueño de cada persona, pues también usa a la persona cuando quiere. Iban gente de otra parte o con una salva, porque es como decir, la música hoy se escribe en un pentagrama, ¿verdad? Y con un instrumento ahí que interpretan la música. Pero una música que lleva un alfabeto tan bonita que nosotros decimos que la música es del cielo. Porque, por ejemplo, llevaban ahí unas salas con versos y todo, y música, y eso era que se lo decían. Se lo decían, por ejemplo, en una premonición. Entonces, así se integraban todos los mensajes que iban en las personas que Dios usaba para llevar mensajes. Entonces, esos mensajes se daban como evangelio ahí, principalmente encabezados por lo que tenían el mensaje central, que eran los mellizos. De acuerdo. Fernando, ¿qué mensaje usted recuerda que le haya impactado a usted? ¿Qué usted recuerda? Hay varios. Por favor. Sí. Y no tanto que a nosotros, los que estuvimos en Palmasol, todo lo que pasa no nos sorprende. Porque los mensajes que le llegaban a ellos y a los mellizos, como le dicen, a ellos los daban como consejo y advertencia. No se asusten cuando vean que a partir de 8 años de esta fecha, después de esta fecha, después de esto, a partir de 8 años en adelante, tener usted dinero en el bolsillo no le servirá para nada, porque la vida se perderá por el dinero. No busquen dinero, porque el dinero no da vida. Busquen y crean en Cristo y compartan lo que tengan con los hermanos, con sus vecinos, que eso sí da vida.
aprendan a hervir un té de hoja, porque la medicina en pocos años ya no la podrán comprar los que son pobres. Y los ricos la comprarán y no les aprovecharán. Porque los diferentes tipos de enfermedades vienen solos y ningún médico tiene preestudiado la medicina con que se cura. Pero en la hoja está el secreto de Dios. Además, no negocien. Los que creen en esta palabra, no negocien. Porque todo el que negocia, lo que quiere es sacar provecho para sí. Y vende hasta su conciencia con tal de conseguir dinero a través del negocio. Compren al precio que le vendan y vendan al precio que le compren, que lo demás lo pone Dios. Verán cosas espantosas y no se asusten ni se lo digan a nadie, porque nadie se lo va a creer a ustedes. Pero a partir de 10 años de esta fecha, los ojos son para llorar y la justicia va a empezar por nuestra propia casa. Más o menos, mensaje. Nosotros no nos sorprende nada de lo que sucede, nada. Porque ya estamos advertidos. No sabemos lo que es, pero no se asusten porque a partir de tantos años están llegando ahora. Podrán ustedes leer en el libro de Lusitania algunos datos que suministramos de un cuaderno que ustedes van a ver ahí, cuadernos que tienen ahí. Ahí está el secreto del misterio de Panasonic. Por eso decimos que este es el verdadero, el mejor, no el verdadero. Porque el libro verdadero de la vida solo tiene Cristo. Ese es de los que tienen más verdades escritas acerca de Palmasola. Porque Palmasola, muchas verdades, mensajes, la palabra, queremos que la compartan con nosotros. Así como usted ha hecho esos mensajes que a usted le impactaron. A Ezequiel, ¿cuáles son los mensajes que usted todavía recuerda y añora y sabe que fueron profecías cumplidas, inclusive? Bueno, son tantos que no se pueden recordar a la vez, pero también le repito, por ejemplo, las salves que se cantaban en Palmasola, que hay en el libro de Lusitania, hay alrededor como de algunas 50 salves escritas ahí. Esas salves son los mensajes que hay, que está contenido el misterio de la palabra. Entonces, la salve la canta todo el mundo como bulla de Nochebuena, pero no le coge lo que está diciendo los versos. La esencia, el contenido de los versos, no le pone atención, y hay que tener cuidado, porque las salves no son para solamente por hacer bulla, para que nos contentemos y nos pongamos a beber café aquí. Este mensaje que han venido del cielo, igual que le decía, que venían gente con mensajes, pero esos mensajes eran a través de las salves. Una salve que trajera uno, era un mensaje que estaba mandando Dios para que nos ayude. De acuerdo. Don León, ¿por qué iba a finalizar el 1 de enero del 1963? Yo pude aceptar tenía todas las anomalías y la acepté porque yo sé yo teniendo yo el panorama, la palabra, y es la palabra. Si yo la tengo, la sigo teniendo. Y si yo la sigo teniendo, tengo aportadas tanto las palabras
como que es eso es sin mensaje, sin mensaje, es una palabra, la palabra no es una sola, no hay nada. Y esa sola palabra es la palabra de Dios. Sí, me acuerdo, sí, desde que ¿Cómo no? desde su pregunta sabemos que con la respuesta no la contestaron. Pero ellos sabían el futuro. No sabemos cómo, pero la premonición es la cosa de Dios al que se la quiere declarar clara. Ellos sabían el futuro. Viendo la intersección de tantas cosas que habían por detrás, por ejemplo, como la política de ese tiempo. Acababa de morir Trujillo. Se multiplicaron los partidos, había una aspiración de conquista por el grupo de Palmasola, que los políticos veían venir como que al grupo que se agregara a Palmasola pues ganaría las elecciones. Entonces comenzó la lucha de los partidos, y ya ellos sabían que por la lucha de los partidos se iba a desbaratar. Entonces como allí cabía todo el mundo, a nadie se rechazaba, a todos se rechazaba, y aunque recibieran a todo el mundo, por ello tampoco, por eso no quería decir de ninguna manera que aceptaban la maña que otros trajeran, pero realmente el pueblo es el pueblo, y hay que respetar la opinión de cada persona. Entonces ellos veían venir, no que no lo dijeron a nosotros, pero ellos veían venir la terminación por la lucha de partidos, tanto así que entonces los partidos, fíjese, la palabra en ese tiempo, esa organización trajo como lema Unión Cristiana Mundial, y como lo estaban diciendo los montañeses, ellos creían que son disparates de nosotros, entonces le pusieron Unión Cívica Nacional. Porque había un partido Unión Cívica Nacional, entonces ellos creyeron que nosotros estábamos hablando disparate con decir Unión Cristiana Mundial, porque la Unión Cristiana es la unión de todos los cristianos del mundo, no solamente de República Dominicana, sino es una organización que nació en ese país, pero que iba a abarcar el mundo. Entonces en eso viene el nombre de la organización religiosa esa, y entonces los políticos le dieron el nombre Unión Cristiana Nacional o Unión Cívica Nacional. O sea que creían que nosotros lo que no sabíamos era decir el nombre del partido. Entonces nos atribuyeron eso de que éramos cívicos, que por allí, por aquí, hayan otro movimiento. Es decir, que esta lucha de partidos la veían venir, sabían ya que se iba, porque incluso el gobierno provisional de Bonelli, que era en ese tiempo, entonces había ganado Juan Bosch la presidencia para ocuparla en el gobierno siguiente, y según oímos decir, no podemos afirmar con seguridad, que Juan Bosch le dijo al gobierno interino de Bonelli que no recibía el gobierno con Palmasola en función. Entonces ya fue una cosa que el gobierno, los partidos, todo el mundo incidía en desbaratar eso como idea. Y así lo hizo. ¿Usted lo escuchó después o en el momento? Sí, pueden comentar. Okay. No. Y tomando en cuenta la gran cantidad de personas que buscaban alimento espiritual allá, y ese deseo de los políticos, como usted dice, de aprovechar la situación, ¿recibieron visita a ustedes de esos políticos buscando el apoyo de ustedes? Oh, sí, algunos iban. Incluso llegaron a distribuir cosas, panfletos, carnetes y cosas. Entonces uno que no sabía, imagínense en ese tiempo que solo había acabado de desaparecer Trujillo, solamente conocíamos el Partido Dominicano, que sabía uno de partido ni una cosa así, pues les dio una boletica, uno la cogía, qué sé yo lo que están haciendo. Entonces fue así, engañaron a todo el mundo, y uno creía que no era ninguna cosa que afectaba. Entonces así ellos creyeron que habían conquistado el grupo de Palmasola con esas mañas que hacían. Lo que usted interpreta que fueron utilizados. Sí, claro, utilizados, pero utilizados en vano, porque creyeron ellos que me iban a utilizar, porque todo el que creía de verdad y estaba firme en Palmasola se negó a votar. Entonces decir que ellos no consiguieron el voto de ninguna manera. Porque incluso hay personas
De eso que usted antes de iniciar la grabación decía, que hablan y hablan sin tener una base, sin hablar con ustedes, Sí. que han asegurado que hicieron reuniones con algunos líderes de las MAT Farfán, es decir, reuniones ya diríamos con intereses políticos. No, son falsos, porque como allá iba todo el mundo, ¿verdad? Iban políticos, pero que allá no concretizaron compromiso con nadie, simplemente conversación con el grupo como tal. Si iban al grupo, pues hablaban, pero allá, que nosotros nos demos cuenta, no hubo nadie que se comprometió a través de eso, de decir que allá había, por ejemplo, como un comité político, no más. Oferta y promesa de seguro sí hubo, claro, como sí, los políticos. Sí, prometiendo van, porque lo que quieren es conquistar, pero que entonces allá el que iba de verdad y el que iba guiado por su interés espiritual o por un llamado espiritual, no negociaba con nadie ni por dinero ni por nada, no importaba que le ofrecieran. El nadie cogió un centavo, porque aunque tuviera la idea, por ejemplo, de ilustrarse por alguna oferta, pero le tenía miedo a que el movimiento sabía que no aceptaba ningún negocio justo. ¿Cómo lo manejaron ustedes eso? Sí? ¿Tuvieron que poner reglas? ¿Hablaron de eso a las personas? Bueno, sí se hablaba acerca de que no se debía nadie dejar engañar. Esas eran las reglas. Y como ahí había una obediencia en todo el que iba, que oía lo que se trataba para obedecerlo, pues eso lo oían seguido sin nadie información. Todo esto, insistimos en eso para saber unas posibles causas Sí. de lo que ocurrió posteriormente. Claro, sí. Porque, como decíamos anteriormente, se especulan cosas, se dicen cosas. Se dicen cosas, sí. Entonces uno quiere imaginarse, con los datos que ustedes nos dan, esos momentos, ese noviembre, ese diciembre del 62, Sí, todo el año. cómo fueron las circunstancias, ¿no? Sí. ¿Recibían visitas ustedes de, por ejemplo, autoridades militares que luego se vieron involucradas en hechos? No, bueno, siempre visitaban algunos militares, pero visitaban como amigos de los mellizos. Okay. Como amigos de los mellizos y tanto, así que últimamente cuando los militares llegaron, el último que llegaron los militares no consideramos que era Arthur tampoco, porque siempre visitaban como amigos. Así que eran fieles, eran seguidores, Sí, seguidores. no tan solo por la amistad, sino que creían. Sí, que creían, bueno, puede ser que creyeran. Y no sabemos tampoco si iban vestidas en alguna forma, no, porque sabemos, porque no sabemos, así no se llevaban ninguno. Sí. ¿Recuerda usted alguna anécdota de esos militares o de personas que iban allá, funcionarios o algo por el estilo, a recibir o a hablar o como usted dice, que se apersonaron allá? ¿Recuerda alguna anécdota de alguna de esas personas? Los Camaños, por ejemplo, Rodríguez Reyes, si fue o no. Bueno, Camaño era amigo personal de Mellizo, pero ellos se conocieron en otras circunstancias. ¿De Don León? Sí, y él fue allá alguna vez, pero así como amigo. Okay. No sé ninguna, o sea, no como en servicio a ver ninguno, era como amigo, porque ellos se conocían en San Juan. Cuando hablamos de Camaño, ¿de cuál de los Camaños? Camaño, el que peleó con los americanos. Sí. ¿Cómo no? Don León, ¿recuerda usted esa amistad con Camaño, con la familia Camaño? Bueno, yo recuerdo esa amistad, pero poco. No tuvimos casi nada. ¿Pero le visitó varias veces? No visitó varias veces, estuvimos a verlo. Okay. Yeah. ¿Y qué le decía a él? ¿Que creía en la misión suya? Oh, sí. Sí, la misión, pero... ¿Se refiere usted al hecho de cuando él vino y le invitó a ir allá a la capital? ¿Recuerda usted ese acontecimiento? ¿Nos podría contar algo de eso? Sí. ¿Cómo fue eso? Eso no fue gran cosa, sino mi invitación, me invitó, por su invitación, y ahí se terminó. Ya. Nos dicen que usted incluso intentó desde un helicóptero transmitir un mensaje. ¿Podría usted contarnos cómo fue eso? Sí, pues. Listo.
que uno identificante eso, pero que eso no hubo nada, eso fue, lo hicieron así y lo terminan. Don León, ¿siente usted que le hablaron mentiras las autoridades a usted? No, pero muchas veces, muchas veces. Porque tenemos entendido que la invitación era para conversar allá en la capital. Sí. ¿Y qué ocurre cuando usted llega a la capital? Bueno, casi no se hizo nada, porque lo que se hizo, y el silbo, y eso se acabó. Don León, noto que usted siente tristeza al hablar de eso, y es natural. ¿Cómo usted recuerda ese momento y esos momentos? Primero, los momentos en que muchas personas iban y escuchaban el mensaje, y luego usted tratando desde el helicóptero de evitar algo feo que ocurre. ¿Cómo se siente? ¿Cómo usted recuerda eso? Recordamos, las cosas son mentiras, Eso se burla. ¿Dónde estaban ustedes, el señor Ezequiel y Fernando, cuando Don León intentó, primero fue detenido allá en la capital? Cuéntenos esos momentos, por favor. Un momento, no hubo de nada hubo. ¿Cómo tuvo oportunidad usted? Buenas tardes. Bueno. Sé que son momentos difíciles, pero queremos que se sepa los detalles, la verdad, y cómo se enteraron, qué pasó, por favor. Bueno, había veces que le llegaban visitas a ellos que, como sabemos, eran los principales y los dirigentes de la organización. Entonces, hablaban cosas que nosotros, el pueblo, ya no nos dábamos cuenta. Solo sabemos que cuando él se lo llevaron, el 12 de diciembre vienen y lo sacaron. Después fue que él nos dijo que fue que conoció la traición entre los políticos y la gente y las autoridades que iban a hacer al grupo de Palmasol, y él se entregó para que lo mataran al sol y salvaran a todo el mundo. Entonces se lo llevaron ese día, el 12 de diciembre, y desde esa fecha fue preso hasta el 28 que vinieron y entonces hicieron la hecatombe. Y entonces nos llevaron a preso a lo que quedamos vivos. Ya lo tuvieron preso por alrededor de 2 meses en una solitaria. Pero ustedes sabían que él estaba allá en la capital, desde el 12 o todos Lo sabían. tuvieron primero aquí en San Juan y Okay. después se lo llevaron a la capital. ¿Bajo qué pretexto? No, porque es que a nosotros no nos explicaban nada, simplemente éramos reos así inconscientes. Entonces nosotros nos llevaron presos, pero no sabíamos ninguno dónde estaba el otro, porque esa gente cuando nos detuvieron allá por tantos días, todo lo que planeaban todos los días era matarnos, de manera que el día que comenzaron a soltar una parte, tuvieron que mandar una escolta grandísima de militares, porque en los cañaverales de por ahí de cosas querían matarnos, patearnos por ahí. Entonces, pero como había que hacer la cosa y éramos inocentes, Dios pues no lo permitió y nos trajeron eso. ¿Cañaveral de dónde? ¿Dónde usted? Por allá, de la capital para acá. San Isidro. No, de la capital para acá, porque estábamos en la capital en la policía. Y por allá por el día 10 o 14 de enero, soltaron un grupo. Entonces, por ejemplo, tuvo que ver mucho el alcalde de nuestra sección aquí de los Jóvenes de las Matas, con un mensaje que mandó a la policía de allá, recomendando un grupo de inocentes, de adolescentes que habían detenidos, y entonces entre los adolescentes
nos contaron a nosotros, a Fernando, a mí, a dos hermanos más, y a unos cuantos. Entonces era 100 adolescentes que enumeraron, pero nosotros no éramos adolescentes. Sin embargo, nos incluyeron ahí por la recomendación del alcalde y nos soltaron por allá por el 14 de enero. Y entonces, la gente, porque la gente que eran familias como del coronel de Matanza, ¿sabes cómo? Rodríguez Reyes. Rodríguez Reyes. La familia, los que tenían que ver con Rodríguez Reyes, no sabemos si familia o si subalterno de él. El fin es que esa gente nos consideraban a nosotros culpables y querían matarnos. Entonces por eso tuvieron que mandar una escolta muy grande para que no nos mataran en el camino. ¿Ustedes sentían esa presión? No, sí. Pero evidentemente así sin saber, después fue que nos dimos cuenta de lo que el propósito tenían con nosotros, que nunca se le dio. Propósito eliminarlo, todo. Sí, sí. El momento, sí, fue por el favor. 21 de enero, destacaron la otra parte, pero a Mellito lo dejaron sin pertenecer. Estuvo alrededor de 2 meses sin darle comida, ni nada, en una solitaria lloviéndole en la cabeza, desnudo y sin darle comida. Don León, ¿no le daban comida a usted en solitaria? Usted entendió que la idea era que falleciera usted ahí, ¿no? ¿Y qué lo fortalecía en esos momentos? Dios. ¿Le daban información de su familia, su gente? ¿Sabía usted algo de ellos? Sí, de mi gente, sí, que estaban con un osito. Muchos crímenes. Él nos contaba después que él sobrevivió porque la Virgen le traía toda la noche comida, le traía café, pan y cigarro, y le traía el colchón para calentar la Virgen. Pero ese año no, pues se acostaba a dormir, amanecía afuera, lloviéndole siempre en la cabeza, pero no necesitaba comida porque no le dieron. Pero no necesitaba porque la Virgen lo mantenía. Okay. Podríamos incluso, sé que es un poquito difícil, pero si ustedes me lo permiten, por favor, podríamos, ¿cómo se sentía usted compartir eso, si me lo permiten? Porque, dígame. ¿Me permite antes de Sí, por favor, cómo no. ampliando un poco lo que dice la Carmen? Aunque no crean en la Virgen María, dice que no, la Virgen María es una Virgen cualquiera, una mujer cualquiera. Sin embargo, a Mellizo lo mantuvo ella 2 meses, dándole, así como dice, café, pan, vino, colchón y frazada. Y cuando lo iban a buscar a medianoche, porque él lo sacaron varias veces a medianoche con fin de fusilarlo, pero él no estaba solo. Sí. Ella lo llamaba. Mellizo, despierta, levántate, que vienen a buscar. De noche. Sí, pero no te preocupes. La misma Virgen que le llevaba los alimentos. Entonces quiero puntualizar 2 cosas. Sí. Él dice que él que no tuvo límite, un punto de partida, el llamado de él, como usted le preguntaba, porque él no recibió un sueño, o sea, no fue en un sueño, como un sueño. Su llamado fue desde niño. Eso es lo que él quiso decir. Su llamado fue desde niño. O sea, él nació con esa orientación de parte de Dios. Entonces la segunda parte es que el daño que hicieron a Palma Sola no fue por una vinculación política de nosotros de Palma Sola con ningún partido político, puesto que si se investiga se puede ver, no en los cuadernos porque eso se quemaron todo allá,
pero en el libro que sí está en poder de la policía, se ve a cada visitante inscrito con su nombre y datos personales de cédula y el partido al cual pertenecía. O sea, no fue inscrito ni a la Unión Cristiana Mundial, ni a la Unión Cívica Nacional, ni al Partido Revolucionario Dominicano, ni al Vanguardia Revolucionaria, ni ningún partido. Cada persona, ¿de qué partido es usted? De tal partido, fulano de tal parte, el sitio de donde es, y el partido al cual pertenecía. Esa línea, desde el principio al final de la línea, ahí cada visitante tiene, en ese libro se puede comprobar. ¿Cómo no? Yo le decía, con el permiso de ustedes, que a través de la historia se ha demostrado que la esposa es muchas veces un sostén que ayuda y sufre y soporta. Si me permiten, por favor, don León, para que sea ella, es difícil, pero es una forma de quizá darle fortaleza a otras esposas que han sufrido también, ¿no? Si usted me permite, ¿podrá sentarse ahí, por favor? Cuando ese caso entraron los jueces que iban a matar, yo estaba aquí en casa. Aquí mismo. Me fui así, porque los tíos estaban todos allá, amanecí en la nueve. Y mientras más tiraban, más me metía yo. Y no me pasaba mucho tiro por favor. Después que pasó este tiroteo, entré a la casa de cada hijos. Y nos dieron orden a las madres de con esos hijos. Y yo andaba ahí para abajo buscando a mis hijos. Y no lo encontré. No encontraba ninguno. Y yo siempre estaba en el plato. Cuando salí, me dieron orden que recogiéramos los hijos. Y yo no salí. Cuando después llegamos al grupo, que con una cantidad de niños, y los ajenos que estaban botados, que la madre lo dejaban abandonado y yo lo recogí todo. Yo no tenía miedo. A mí no me parece que justicia es justicia, porque yo no tengo miedo a justicia. Y yo recogí todos mis hijos y salí con los míos y los ajenos. Cuando yo venía allá en el arte, yo cogí por una cerca porque ya iban los por los aviones llenos, grandes, y cayéndole casa a uno en la cabeza, no sabía nada. ¿Matamos? ¿A qué bueno se mata? Si ya no había visto. Y digo, bueno, cojan para aquí, síganme los pasos. Ustedes tienen miedo, síganme los pasos a mí, a las otras. Yo traía, y salimos, salimos y llegamos por aquí. Iba abajo, que ni siquiera por aquí entré. Entonces, una parte lo despaché para donde iban con mis hermanos, y la otra parte los muchachos lo mandó para mi casa, y yo me senté ahí. Ya la muerte. Por rato estaba la guardia aquí, y yo, adelante, aquí se ve, y adelante, aquí que es la casa de los Vicentes. Pasen para adelante. ¿En qué podemos servirle? A la guardia. Una gente que ya está, que no sé si me van a matar, si me van a dejar. Qué triste saber con vida, con todas estas cosas. Bueno, así llegué yo. Ellos, después que llamaron, se comunicaron de aquí allá y allá, que les dijeron, ¡aló! Nos encontramos en la casa de los mellizos, a quemarlos. Dije, sí, hombre, que nos conocen a mí. Dice, ella le contestó, no, cuidado con los niños. Entonces yo me fui con mis hijos para donde mi familia. Y de ahí me recogió a una hermana, la hermana más vieja que me crió, que yo no conocía nada, y ella me recogió con los niños. Y ahí estuvimos, hasta que me subimos, y les bajaron para San Juan, lo vamos a terminar, lo bajan, ahí llegan a mi vice de la policía para el tribunal, amarrado como un perro. Me dije con esa gente, me dolía la garganta, yo no sabía que me llamaba. Y yo ahí sí, mi hijo, así te llevan como un criminal o un ladrón que mataste, y lo que fue el criminal, el ladrón fue en ustedes. Así mismo lo hice.
que me llevan para el tribunal y donde sea que lo entraban, ahí me iba yo. Y había muchos de los jefes grandes que me veían a mí, iban llorando. Y había muchos buenos que lloraban con la vida. Y después que salí del tribunal, cogimos para la policía a buscar la ropita. Yo no sé si tenía, si un bolsillo que tenía ahí, consiguió una ropita. Y cuando vamos a salir a buscar mellizos de la policía, hay un jefe grande con una pistola en la mano para matarlo al salir. Y ya el otro jefe más grande que eso, si le da, si lo mata, te mato yo aquí. Buenos criminales. Si no matan a nosotros ahí, no porque sabíamos nosotros, si le van a tirar, si no. Salimos, nos sacó ese jefe para atrás, entramos al carro, que yo tengo un carro, salimos para donde la hermana mía, y ahí fuimos 7 meses de mi hermana, yo me vivía aquí en mi rancho. ¿Dónde vive su hermana? Mi hermana Vivía. ella vivía en Calabozo. Vivía en otro campo. En otro campo. Y después vienen los hijos del jefe que matan aquí. Bien, ustedes que estamos ahí, por ahí, igual que... Buen día. Y yo le digo, bueno, y adelante, ¿en qué podemos servirle? A la justicia. Dice, no se asuste, que yo lo que vine fue a verme con el mellizo para explicarle y decirle que no tenga susto de nosotros, sino quién mató a mi papá. A eso vino. Y ya está ahí. Llegó la palabra. Llegó en ella y quedamos aquí, le brindé café y lo senté y hablando con él y ya. Quedamos bien. Entonces ellos vinieron a decirme, a explicarle a Mellizo que no tuviera miedo a ellos, porque ellos supieron quién le mató a su papá. Y eso era que como le tenían ánimo que no podían con él, que eran jefes fuertes, lo mandaron para Palmasola para que se complicara la cosa con la matada de él, con nosotros, y nos mataran a nosotros todos. Así fue la cosa, no fue de otra manera. ¿Cuántos usted dijo que agarró niños para salvarlos? Más o menos, ¿qué cantidad usted llegó a albergar aquí? Como 10 con los míos ajenos. O sea, que yo agarró de la farra bajo de los brazos. Y esto así como un chiquito que coronel ahí, o sea, cargado de una niña. Eso lo pasé. Y no le pasó nada a mis hijos, gracias a Dios, ni a mí tampoco. Pero cuando a mí no me mataron, que era yo metiéndome para adentro, al tiroteo, yo partí también y yo para adentro, y a mí no hicieron nada. Y que no, salí bien, gracias a Dios. ¿Y le acompañaron algunos adultos? No. ¿Solamente usted? Yo con toda muchacha ajena y lo mío, y la mamá de ese muchacho, de ese hijo Tulio. No, yo me dijo. Ese hijo Tulio, con esa mujer salí. Okay. Y como esposa, esos meses cuando su esposo estaba preso, ¿cómo usted se hacía con su familia? Con sus... Son cosas que no sé decir, que a dónde estaba yo. No, después no estaba yo, metíamos un duro, después pasó todo eso. Sufriendo. Imagínese. Muchas personas preguntándole, buscando quizá en usted ayuda, refugio, y usted con un dolor fuerte, ¿no? Que no lo podía aguantar. Sufrí mucho. No puedo aguantar eso. Entendemos, sabemos que es difícil. ¿Y le daban alguna esperanza a las autoridades mientras él estaba preso? ¿Qué le decían? ¿Qué averiguaban ustedes? Nosotros no averiguamos. Que lo soltaran cuando ellos quisieran, si no se lo comieron. Esos ladrones que fueron a matar y a robar ya para Palmasola, esos ladrones toditos. Así se lo dijo ya mismo en el tribunal, ladrones, que ustedes fue lo que hicieron. El caso de Palmasola fue ustedes que lo provocaron, para que no se pegara a nosotros más ahí fue la gran puta. Le dije.
Sí, por la... sin miedo, y yo no tengo miedo, no me importa que me lleven la boca. Por la verdad, no le tengo miedo a justicia. La influencia que tuvo el mensaje de Palma Sola, quedó todo el mundo creyendo en ese mensaje, y por tal razón siempre han buscado a Mellizo y porque lo quieren, lo estiman, consideran un hombre de bien. Sí. Tanto así que los mismos gobiernos de ahí para acá, los mismos presidentes, han sabido la persona la atrayente que es él en la sociedad por este mensaje, pero no tanto por creer, sino por considerar que si se habla de Mellizo, mucha gente lo va a seguir, buscando adictos en los partidos. Han mandado aquí a ofrecerles mucho capital, algunos gobiernos, algunos presidentes, que no lo ha querido nunca lo ha querido. Ya. Han querido buscar el apoyo, Sí. una forma Porque, quizá de... porque de todas maneras, a donde quiera que se mienta Mellizo, principalmente en esta región y en el país entero, la gente, si sabe que él está agregado a algún candidato, pues todos se van con él. Entonces ellos saben eso y han venido ofreciéndole riquezas y no lo ha aceptado nunca. No. Aparte de esos miembros de los hijos del general, han venido otras personas a pedir disculpas o ofrecerle quizás detalles sobre esos acontecimientos No, que ustedes recuerden. aquí no vinieron más después de los hijos del general. Periodistas y Yo venía interesados, mucho periodista. periodistas y interesados en escribir acerca de la historia, y no sabemos, y a pesar de que lo que han hecho el libro lo han vendido, y no sabemos si ha sido buscando negocio o qué cosa, pero sí para escribir. Sí. Han venido Para que no se... muchos extranjeros, incluso, Sí, cómo no. hay más que una belga, que es Neumayer, no que vive Neumayer, Okay. belga, que hace como 15 años o más, que vino aquí y buscó los datos en nosotros y prometió que entre 10 años iba a salir el libro de allá, traducido al español. Jan Lundio también se fue después de él. Sí, Jan Lundio. Pero bueno, entonces Jan Lundio yo creo que escribió un libro en inglés. Está en inglés todavía. Está en inglés todavía, no se tradujo. Muy bueno. Sí. Pues la palabra y la espiritualidad y así, exactamente sobre eso. Yo era especialista en religión. Yo leí algo del libro de Jan Lundio, y es el mejor analista, o sea, social, como se dice, en esa materia. Sí, uno de los mejores. Religiosidad, como no. Sí, entonces, ese sí. De acuerdo. Iba a decir, para que no se me escape, la esposa de don León, el nombre de usted, para que quede grabado. Marina Acosta. Cómo no. Si los compañeros desean hacer alguna pregunta, para aprovechar un poquito la luz del día que ya se nos está abandonando. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? Ustedes habían oído hablar de Olivorio Mateo, ¿verdad? O sea, ¿qué influencia tenían ustedes de ese personaje? No, la influencia de Liborio Mateo, la referencia que tuvimos fue a través de la misma palabra. Sabemos que la palabra pasó por Liborio, o sea que es un hombre igual que el Mellizo, igual que cualquiera. Vino la palabra en él en ese tiempo. Entonces esa misma palabra vino, y como él fue el último personaje hasta la fecha que había, pues se inventaba Liborio, pero no era querer, ¿no? O sea que la palabra, sí, en ese momento la palabra de Palma Sola, referente a Liborio, que fue el personaje inmediatamente anterior que hubo, y ya, que se puede decir. Otra pregunta, creo que es la última. ¿Por qué ustedes se abstuvieron de votar? Bueno, porque comprendimos el engaño de los políticos y que lo catalogaban de partidista y buscando ventaja de triunfo. Entonces, como nosotros lo que estábamos en asuntos religiosos y no políticos, pues nos negamos a votar. Okay. Hay una pregunta sobre el día a día. Sabemos que un lugar apartado, muchas personas. ¿Cómo se hacían ustedes para el asunto de la comida? ¿Dónde dormían? ¿Cómo era eso? Eso era lo bonito de eso. La tierra que es la mejor cama, esa era la que encontrábamos sabrosa para dormir. La tierra. Y en cuanto a la comida, todo el mundo llevaba la suya para compartir, y ahí sobraba de todo, porque nadie, a pesar de que los hermanos Ventura y la familia dispusieron todo lo que tenían, porque en ese tiempo acabaron ganado, comida y todo lo que tenían para dárselo a la gente.
Pero de ahí no importa que se acabara, porque todo el mundo llevaba y entonces lo compartían. Así, las tierras donde se construyeron estas viviendas Sí. pertenecían a la familia, Sí, a la familia, que lo obsequió al pueblo. Sí, sí, ahí vivía la hermana mayor, a donde ellos se conglomeraron, Sí. entonces esas tierras se las repartieron, ahí se hizo un poblado, y inmediatamente le repartieron eso en Salazar. ¿De qué cantidades, más o menos, de casitas y de personas estamos hablando? Bueno, había un área como de algún kilómetro cuadrado y tenía más de 100 casitas. Sí. Y la distancia, porque para llegar allá no es como ahora, quizá hay un camino más cómodo. No, ¿Cómo era la peregrinación? ¿Cómo era? Bueno, era por camino de herradura, o sea, montado a caballo y a pie llegaba la gente. Por ejemplo, por aquí hasta donde el pobladito de Carrera de Lleva llegaba a la carretera y de ahí para allá era a pie que se entraba la gente. A pocos kilómetros de Carrera de Lleva. La casita número 115 la hice yo, a Trajano Valdés, la última, y terminándola, estaba terminándola el día antes de que llegó desde el caso. La numerada La 115. número 115, Trajano Valdés. Hoy, ese es un detalle, la hicieron ustedes mismos, ¿no? sí, yo se la hice por paga a él me pagó la hechura a mí, yo se la hice, de Tejamaní. ¿Y qué otros elementos de ese día a día que la gente quisiera conocer de ustedes? Por ejemplo, la cotidianidad de la celebración de la palabra de Dios, luego terminada, cómo hacían, qué ritual hacían, cómo pasaban el día, la noche. No, a partir de esa fecha se ha quedado celebrando en honor a los caídos de la familia y todos los caídos de Palmasola. Se ha continuado celebrando esa fiesta conmemorativa a esta misma, de hoy 28, de Día de los Inocentes, por ejemplo, y al día 31 amanecer el primero en conmemoración de los caídos. Entonces se pasa la noche cantando y rezando el rosario de la Virgen, así como una iglesia, como una misa. Pero allá en Palmasola, ¿ustedes vivían ya de una forma consecutiva y permanente allá? No, algunos. Por ejemplo, a los que nos escogieron, por ejemplo, a los hermanos, 3 hermanos que éramos, o somos todavía, pero que en esa ocasión fuimos juntos, nos escogieron para hacer la inscripción de la gente que iba llegando. Sí. Entonces nosotros permanecíamos más tiempo allá que otros, pero siempre íbamos a nuestra casa. Temporadas íbamos a nuestra casa de un día para otro y volvíamos porque teníamos el compromiso de la inscripción que no se podía detener. Diariamente se inscribía mucha gente. Ya. Es decir, que en el caso de ustedes era temporal la permanencia allá en Palmasola. Sí. Pero hay personas que iban con su familia y permanecían allá, vivían totalmente. Nosotros estábamos más tiempo que otra gente, porque había un método, un régimen de visita que le establecían a una persona, por ejemplo, para cumplir la misión, 9 visitas. 9 visitas creo que eran. Sí, entonces, esa gente, martes y viernes. Entonces esa gente iban, cuando cumplían esos días Sí, cómo no. Esos días que se comprometían, cuando lo cumplían, a veces se quedaban Sí, volviendo. puedo acompañarlo. Sí, puede, cómo no. A veces volvían así esporádicamente, pero en más compromiso hasta que cumplieran esa misión de 9 viajes, martes y viernes. No volvían a ver. Cómo no. Ya por el asunto de la luz y la claridad, podemos ahora finalizar, si me lo permiten. Sí, cómo no. ¿Por qué ustedes tomaban el partido político cuando ustedes lo inscribían? Usted dijo que apuntaban, lo dijo Fernando, y partido político. ¿Por qué anotaban el partido? Porque al final querían que ellos tenían el propósito, o sea, al final, como tenían términos, que ya ahorita dije, que ellos dijeron que el día primero se terminaría. Ellos querían tener la constancia de cuántas personas visitaron Palmasola. Y los datos personales y su partido político era con mira a que no estábamos comprometidos con ningún partido y que a todos los partidos los aceptábamos allá. Y que no eran inscribiéndolo para un partido específico. ¿Y de cuáles puntos del país venían personas aquí? Bueno, venían de
de Jimaní, de La Descubierta, de Barahona, en diferentes lugares que no sabemos sus nombres, no podemos recordar actualmente sus nombres, pero sí específicamente de Fondo Negro vinieron mucha gente, de Quitacoraza, de Tamayo, Neiva. de Tamayo, Neiva, y vinieron hasta de Santiago de los Caballeros, vino mucha gente aquí, e incluso al final ya del año vino una familia que le sirvió a Trujillo, o sea, eran servidores de Trujillo en una finca, entonces ya había muerto Trujillo. Entonces vino esa familia, fue ya de las últimas familias que vinieron, o sea, de San Cristóbal. De San Cristóbal. San Cristóbal. Y por aquí, por la carretera Sánchez, a partir de San Juan de la Maguana, para allá, todas esas comunidades que están ahí, Guanábana, toda esa comunidad venían aquí. Ellos venían por grupos, mucha gente. ¿Venían por participar en los ritos o venían por curación? Ellos venían tal vez por curación, pero ellos venían espontáneamente y venían básicamente buscando salud, porque como la gente creía que era un centro de curación y no era un centro de curación, y lo que decía Ezequiel ahorita, si ellos tenían fe en la palabra de Palmasola, pues se iban curados sin nadie poner la mano. Pero cumplían el ritual de las visitas. Sí, pasábamos la noche cantando salve. Sí. Cantando salve. Eso se hacía 2 veces a la semana. No, eso era diario. Era diario. Eso era diario, sí. Pero básicamente martes y viernes era que más personas asistían. Sí, y así pasamos la noche y el día también cantando salve y compartiendo las cosas que llevaban la gente. Ahí sobraba cerveza, galletas, pan para darle a todo el que llevaba. ¿Participaban adultos nada más o ustedes traían niños para curar también? Bueno, las madres paridas y el que quería llevar su niño también lo llevaba, pero eso era indistintamente. Ahora nos hablaban, por ejemplo, que se celebra, oiga, hay un acto de conmemoración de hoy que es el ritual del plato. ¿Nos pueden explicar en qué consiste? Bueno, esto es bastante profundo que solamente Melissa lo puede explicar, porque ya son cosas puramente espirituales que él lo celebra ya por nacimiento, por su herencia, su cosa, lo celebra él, pero esto no pertenece a la fiesta anual de la conmemoración de los difuntos. Se hace desde antes. Sí, desde antes, sí. Eso tiene otro centro misterioso. O en la misma fecha. Otro contenido, ¿no? En esta fecha, a veces no se hace antes de entrar, o sea, antes de entrar el año. A veces se hace después de entrar el año. Okay. O sea, pero es algo que pertenece puramente a su centro espiritual. ¿Cómo no? Como función personal como mellizo que es. Los mellizos tienen ciertas características y dotes divinos que nosotros no conocemos, solamente él conoce porque lo hace. ¿Utilizaban imágenes ustedes? Sí, claro, hay un altar, allí hay un altar, a donde como eran los altares antes en la iglesia, porque ahora sí se han eliminado de las iglesias las estatuas y la cosa, pero siempre se ha tenido así en la religiosidad popular, siempre una persona que celebra tiene un altar con muchos cuadros. ¿En honor a quién? Las imágenes. En honor a los santos, porque las imágenes se tienen para recordar como ahora un retrato de una persona, porque nadie tampoco adora imágenes, nosotros no adoramos imágenes, sino el altar se hace para representar a los santos, que son los servidores de Dios. Bueno, es interesante conversar con ustedes. Ahora, si nos permiten, podremos hacerlo luego, mañana o en otra ocasión, si ustedes nos lo permiten, gentilmente. Hacer otra conversación como esta, continuar con esta conversación. Ya, yo no creía que íbamos a llegar a tanto, pero le abrimos la puerta. Te le agradece. Gracias.
por asunto de la luz, Sí, claro. vamos a finalizar este Y encuentro que- por hoy. Y que, como le dije al principio, nosotros podemos estar el año entero hablando de cosas distintas diarias. Sí, Pero entonces en un día no podemos aglutinar todas esas opiniones. Entonces en otra ocasión ustedes pueden interesarle otro detalle. cómo no. Sí, Y agradecemos sí, sí. sus gentiles aportaciones. Ustedes tienen de antemano sus preguntas escritas que así, ¿no? Sí. Cómo no, cómo Ustedes no. la elaboraron ahora así casi improvisado. Bueno, el asunto de estos encuentros generalmente es autobiográfico. Ajá, sí, Es decir, tratamos de llevar vivencias directas de las personas. sí. Sí tenemos guiones para establecer pautas de su testimonio, como lo hemos abordado, Sí, claro. el antes, el durante y el después, ¿no? Pero podemos compartir eso con usted, ¿cómo no? Y que nos le hemos abierto porque ustedes nos dijeron al principio que ustedes no buscan escribir libros para vender. No. Porque si nosotros hubiésemos ido a vender esta declaración no tuviéramos estos ranchos. Okay. Porque como dicen aquí, todos los gobiernos se han ofrecido para favorecerse con nuestra influencia de atracción que ellos consideraban política. Nosotros nunca hemos querido vender. Entonces, como ustedes nos vienen a buscar para vender, para revender, pues nosotros le hemos abierto la puerta. ¿Cómo no? Si quieren aportar algo más ya en la parte final, tanto ustedes como don León, ya para finalizar este encuentro. ¿Cómo no? Bueno, el llamado sería que a partir de esta declaración, siendo que ustedes la vayan a comentar por los medios de comunicación existentes, ¿no? Que a lo mejor no sabemos si lo van a archivar ¿cómo se llama? En el Archivo Nacional. El Archivo General de la El Archivo Nación. General de la Nación, si la van a dejar de manera privada o si quieren hacerle cierta, comentario para que la gente conozca, si ustedes lo desean, pues hacer el llamado al pueblo que conozcan que Palmasola no vino por un capricho ni de otra cultura, ni de otra religión, ni obedeciendo a ningún principio eterno, sino como la palabra de Dios manifestada para revivir la fe y hacer un llamado para que la gente se convierta del mal al bien. Además, sí, que nos sentimos satisfechos con la labor de Palmasola y su misión, puesto que anteriormente a Palmasola la Iglesia Católica estaba un poco fría. Teníamos que ir de los campos lejanos a la población a hacer un bautismo o a buscar cualquier acto de la iglesia. Sin embargo, a partir de ahí, la gente comenzó a encontrar refugio en la iglesia católica, porque entonces ya se abrió a todo el mundo, pues ha ido a todos los campos, de tal manera que hoy la iglesia está difundida en todos los campos y la población. Y exhortar a la gente que, aunque ya no existe un sitio donde buscar la palabra de Palmasola, pero sí es el mismo evangelio de Cristo, y que lo busquen en la iglesia católica, que ahí está la verdad. Sí. Y que precisamente esa fue la recomendación que nos dieron en Palmasola: busquen la iglesia católica. Así que esa es nuestra línea de fe, y que es recomendado por Palmasola, para que no crean como muchos han creído que es una superstición y que es una cosa aparte. cómo no, muchas gracias. Siendo las 6:24 de la tarde, ya entrando la noche, finaliza este interesante encuentro en Media Luna, perteneciente a las matas de Farfán, San Juan de la Maguana, con las personas al principio ya mencionadas. Aparte queremos citar también, no tan solo el Departamento de Colecciones Especiales, sino parte del Departamento Administrativo. Doña Rosa nos acompaña de parte del Archivo General de la Nación. Muchas gracias. Pedro de León, quien les habla, encargado del área editorial, en el marco del proyecto sobre Palmasola. Sí.